Pues vamos a presentar una serie de casos clínicos de patología articular, casos clínicos cerrados, empezando por un caso de cadera. Es un varón de 29 años con el diagnóstico de impingement femoroacetabular tipo CAM. Es un paciente que realmente tiene los hallazgos de un impingement femoroacetabular tipo CAM, pero además tiene otro hallazgo que se asocia con cierta frecuencia, que es lo que quiero centrarme en este diagnóstico, que es el ligamento redondo. Vemos como sí es verdad que hay una rotura o despegamiento condrolabral antero superior y lateral, y hay probablemente un despegamiento condrolabral incipiente, o sea, una delaminación condral incipiente en la vertiente lateral del acetábulo, pero que el diagnóstico sería de una patología asociada que sería el ligamento redondo. Aquí vemos el ligamento redondo en situación profunda dentro del compartimento interno de la cadera, y vemos que el ligamento, desde su origen en la zona inferior, en el ligamento acetabular transverso, hasta la fobea del ligamento redondo, se va engrosando, como tiene alteración de señal y márgenes irregulares. Si vemos el siguiente corte, vemos lo mismo, el engrosamiento, sobre todo en la zona proximal perifoveal, y el desflecamiento superficial también de este ligamento. Las anteriores eran secuencias T1 de artro, esta es una artro en T1 con supresión grasa, y vemos los mismos hallazgos, el engrosamiento proximal y el desflecamiento. Estos hallazgos nos pueden dar dudas diagnósticas del estado del ligamento redondo. ¿Es puramente un proceso degenerativo o esta imagen que vemos ahí también estaría en relación con rotura parcial? Realmente ese es uno de los diagnósticos que nos genera bastante problema. Realmente no tiene una gran importancia a la hora del manejo de estos pacientes, pero sí que nos da problemas o dudas diagnósticas. Realmente, si analizamos bien esta imagen, lo que estamos viendo es el ligamento redondo engrosado en la zona perifoveal, pero además esta zona que podría parecer una rotura, vemos que tiene una señal diferente. Esto realmente es el engrosamiento de las prolongaciones sinoviales, el engrosamiento de la sinovial que rodea al ligamento redondo. Tened en cuenta que el ligamento redondo está cubierto por sinovial de forma similar al ligamento cruzado anterior de la rodilla, es interarticular pero extrasinovial, y también tenemos sinovial cubriendo la grasa del trasfondo acetabular, y son hallazgos muy frecuentes. Este paciente lo que tiene es una degeneración mucoide del ligamento redondo con engrosamiento y desflecamiento, y este desflecamiento, como vemos en la artroscopia, está producido por estas vellosidades sinoviales características tanto en el trasfondo acetabular como en la sinovial del ligamento redondo. Es una patología muy frecuente, generalmente no es una patología aislada, sino que suele ocurrir en el contexto de una patología degenerativa, o con mucha frecuencia lo vamos a ver asociado a los pacientes con inestabilidad de cadera, especialmente los pacientes con inestabilidad de cadera, o especialmente aquellos pacientes que tienen déficit de cobertura, que tienen displasia de cadera, y también en el contexto de impingement femoroacetabular, especialmente en el tipo CAM. No se debe confundir con roturas agudas, con roturas intrasustanciales del ligamento redondo, ni con roturas parciales. Creo que la clave es valorar cortes sucesivos, y el ligamento redondo es una estructura plana que se ve en muchos cortes coronales y axiales, y analizándolos creo que no plantea ningún tipo de duda. Realmente esto siempre se habla de las similitudes tanto anatómicas como biomecánicas del ligamento redondo y el ligamento cruzado anterior de la rodilla, y eso es así. Esto, por ejemplo, todos sabemos la frecuencia de los gangliones en el ligamento cruzado anterior, y también nos puede pasar, como en este paciente, una degeneración mucoide con aumento de señal intrasustancial del ligamento redondo y con formación, como vemos en el corte axial, de un pequeño ganglión de la sinovial. Este ganglión de la sinovial es muy característico, lo vemos muy bien en la correlación artroscópica, es muy característico, lo conocemos del ligamento cruzado anterior. Estos serían los hallazgos característicos de una degeneración mucoide del ligamento cruzado anterior de la rodilla, y vemos que los hallazgos son exactamente iguales. Engrosamiento y alteración de señal, y además otro signo característico, este aspecto como de tallo de apio. Otro signo característico son los quistes o el edema en la zona de inserción, especialmente en la zona de las espinas tibiales. Vemos esta apariencia de pseudocíclope con el engrosamiento sinovial que da el ligamento cruzado anterior, totalmente superponible a lo que vemos en el ligamento redondo. Y lo mismo que vimos un quiste sinovial en el ligamento redondo, con mucha más frecuencia lo vamos a ver
como todos sabemos, en relación con la sinovial del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Es decir, son dos estructuras con similitudes anatómicas, biomecánicas y con el mismo espectro lesional como vemos aquí.